Buenas tardes. Agradecerles a cada uno de ustedes por acercarse esta tarde a este espacio, a cada uno de los sectores y a la Fundación Patagonia Tercer Milenio por darnos la posibilidad de poder hacer uso de este espacio para que el doctor Sergio Jaime pueda brindarnos esta charla que tiene que ver con salud. Obviamente agradecerle al doctor Sergio Jaime por esta charla que nos va a brindar, por darnos un pantallazo sobre la actualidad la actualidad que vive o que transita el sector de salud, cuál es la salud con la que hoy contamos, con la que tenemos nosotros los chubutenses, la crisis y todo lo que arrastra y tiene que ver precisamente con este sector. Un sistema de salud es un sistema que presta un servicio social, es un sistema que incluye a todas las personas. Por otro lado, la gente, para tener un sistema de salud, relega su beneficio personal en pos de un bien común y cubre aquellos problemas que hacen el desarrollo de una sociedad. Si sus resultados son buenos, la gente prefiere usarlos antes que un sistema individual. ¿Por qué pongo esto y por qué puse un colectivo? Porque es como si nosotros pensásemos un sistema de transporte. Si nosotros pensamos un sistema de transporte que sirva en una sociedad, el sistema de transporte tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Sus cosas malas es que no es un servicio puerta a puerta. En el caso de un colectivo, digamos. Lo bueno es que nos puede llevar a todos. Y en eso que nos puede llevar a todos, si es muy bueno el servicio, terminamos prefiriendo el sistema de transporte público que un sistema de transporte individual. Ese vendría a ser el concepto esencial a partir del cual se construye un sistema de salud como tal. Está bien, es decir, es verdad que muchos sistemas de salud no se construyen, sino van apareciendo, y ahí aparecen muchas, si se quieren, incoherencias. Pero esencialmente, si nosotros queremos un sistema de salud que cubra a toda la sociedad, debería cumplir algunos de estos requisitos. Entonces la cuestión es cómo nosotros encaramos para analizar un sistema de salud. Y básicamente, en esta charla que vamos a dar ahora, como para que podamos comprender todos, en base a tres cosas. ¿Qué población está cubierta? ¿Qué servicios se brindan? ¿Y qué gastos en salud están cubiertos? Estas tres preguntas son las que nos permiten a nosotros analizar en profundidad un sistema de salud y poder decir qué tan bien estamos, qué tan mal estamos y hacia dónde podemos ir. Pasa a la próxima. Entonces, otra más. Entonces, de hecho se puede graficar y colocar en una ejercicio y uno puede decir, de acuerdo a qué tanto, se hace una especie de un cubo, si lo pasás un poquito más, por favor, y usualmente el gráfico de ese cubo en ese sistema de coordenadas tridimensionales nos permite a nosotros graficar en ese volumen qué tan bueno o malo es un sistema de salud. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Un sistema de salud ideal es aquel, pasa a las próximas, por favor, que tiene el 100% de los servicios que se consideran esenciales cubiertos, el 100% de la población cubierta con esos servicios esenciales y el 100% de esas prestaciones que esté la posibilidad financiera de cubrirlo. Eso es lo que nosotros consideramos como un sistema de salud ideal. Es el sistema de salud en el cual nosotros deberíamos aspirar a conseguir. Pasa a la próxima. Obviamente, si es que nosotros cumplimos estos tres requisitos, usualmente se cumplen tres aspectos que hacen no solamente que la gente esté menos enferma, sino que sea un instrumento de desarrollo social. Eficiencia social, equidad y efectividad. Entonces la clave para que nosotros podamos comprender qué le pasa a un sistema de salud y por qué nos pasa lo que nos pasa en nuestro sistema de salud es definir qué es un servicio esencial, qué población sería la beneficiaria y cómo se financiaría. Esto es un trabajo muy reciente que salió en el Lancet, es decir,
En base a estos supuestos, muchos especialistas hacen ranking. Es decir, este sistema de salud es el número 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. En una de esas formas, se llama HAQ Index, que lo hace una escuela de evaluación de datos en salud que está en Washington y que está publicado en el Lancet, que es una revista muy prestigiosa de salud. Tomando estos 6 puntos, hicieron un ranking. En la punta del ranking está un país muy chiquitito que se llama Andorra. En el segundo, otro país muy chiquitito que se llama Islandia, chiquitito en población, no tan chico en superficie. Y el tercero está Suiza. Acá en América, el país que está primero en ese ranking es Canadá. Después, en Latinoamérica, en el nivel 46 del ranking mundial, pero primero en el ranking latinoamericano está Puerto Rico. En Sudamérica, el país que está en el ranking 49 y el primero en Sudamérica es Chile. Y Argentina, que está en el 62, que básicamente es el tercero dentro del ranking de países sudamericanos en cuanto a estos indicadores. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que de esa forma uno puede saber qué tan bueno o malo, porque si es que uno sabe en términos concretos qué tan bueno o qué tan malo es algo, en el caso de un sistema social, es más fácil gestionarlo y definir objetivos. Entonces, para que nosotros sepamos si un sistema de salud es bueno o es malo, tenemos dos opciones. Comparar un sistema de salud con otro, en este caso, pongámosle, seguir la flechita, pongámosle que este sea un sistema de salud A, que el cubito en el cual define qué población está cubierta, qué gastos están cubiertos y qué servicios se brindan, y por ejemplo tengamos el sistema de salud B, en el cual hacemos nuestras mediciones y el cubito este sería más grande. Dicho de otra forma, este en teoría funcionaría mejor que este. Esta es una forma de medir los sistemas de salud, pero en realidad tampoco es una muy buena forma. ¿Por qué les digo esto? Teniendo como ejemplo algo que hoy me preguntaban es sobre qué se piensa sobre las políticas nacionales en salud, uno diría de que las políticas nacionales tienden a comparar de acuerdo a lo que ellos proponen que es un estándar. Entonces nos dicen cosas como por ejemplo la cobertura universal en salud y una serie de cosas que nos colocan a nosotros, los chubutenses, como si se quiere una regla donde medirnos. Lamentablemente el sistema de salud nacional prácticamente no maneja hospitales, prácticamente no tiene responsabilidades sociales en salud, porque eso es una potestad que está delegada a los distintos sistemas de salud provincial. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que que las distintas jurisdicciones provinciales deberían tener sus propios estándares, deberían definir qué es lo que la sociedad, en este caso la sociedad chubutense, es lo que considera como un servicio esencial, lo que se debe cubrir y qué cantidad de gente está cubierta. Y no hacer esto porque, de hecho, uno de los grandes problemas es cuando se marcan estas políticas a nivel nacional, lo hacen sobre una base irreal. ¿Por qué? Porque no tienen ellos población a la cual cubrir prácticamente. La población a la que hay que cubrir la tienen las distintas provincias y ergo es como si alguien te estuviese enseñando algo de lo cual nunca tuvo contacto real para enseñártelo. Pasa a la próxima diapo, por favor. Entonces, básicamente, para que nosotros evaluemos nuestro sistema de salud, estas tres preguntas, ¿cuántas personas faltan cubrir? ¿Qué servicios esenciales están cubiertos? ¿Cuánta gasta la gente en cuidado de salud? Lo tenemos que hacer en base a aquellas expectativas que definamos socialmente. Eso, por otro lado, es un gran trabajo, no se ha hecho y, por lo tanto, es, desde mi opinión, uno de los elementos esenciales que necesitamos para construir nuestro sistema de salud en base a las reales necesidades de salud de la población. Próximo. Entonces, vamos por ahí lo más jugoso de todo esto. Sabiendo un poco cómo se analiza, qué es lo que debería ser, qué es lo que no debería ser, bueno, vamos un poco al hueso del problema y es ¿cuánto se gasta en salud? Según un trabajo que hice en el 2016, el gasto estimado en salud para la provincia del Chubut
eran 12.100 millones de pesos. 500 más, 500 menos. Hice una analogía en base a ese cálculo que había hecho en el 2016 para el año 2018. Digo una analogía porque no tengo los datos concretos en realidad, pero hago un estimado, 1.000 millones más, 1.000 millones menos, me sale que lo que se gasta en salud en Chubut son cerca de 12.000 millones en el año 2016 y en el año 2018, teniendo un supuesto de menor actividad, un supuesto de una menor tasa de empleo, pero que ha crecido por cuestiones fundamentalmente inflacionarias, más o menos 15.000 millones de pesos es lo que se gasta en Chubut en salud, con tres componentes: el gasto de bolsillo de las personas, el gasto que el Estado provincial realiza en erogaciones en salud y el sistema de seguridad social. Dentro de esto, el gasto de bolsillo de las personas es cuánto nosotros gastamos en nuestros bolsillos para prestaciones en salud. Eso, según el dato más objetivo que tenemos, que la encuesta permanente de hogares, un capítulo que se hizo en el año 2010, si no recuerdo, donde se hacía una evaluación económica de los hogares, decía que más o menos nosotros gastamos los chubutenses el 5.1% de nuestros gastos en salud en promedio en aquel momento. Ahora va a haber una nueva encuesta que seguramente va a reflejar algún cambio, pero usualmente nunca se modifica un poco más que eso, unas décimas más, unas décimas menos en relación a ese 5.1 del total de los promedios de ingresos de cada hogar chubutense. Eso hace que sean más o menos 2.000 millones de pesos en el 2016, 2.700 en el 2018. En el 2016 el Ministerio de Salud gastó aproximadamente cerca de 3.000 millones de pesos en total, y en el 2018 yo le coloqué, como no tengo certeza sobre los datos, porque no tuve acceso a los datos, como mínimo lo mismo. Y el sistema de seguridad social, que es un sistema que está basado básicamente en tres jugadores grandes, que es PAMI, Ceros y las obras sociales, más o menos cerca de 9.900 millones de pesos. Ustedes saben que la forma en que se elige, es decir, que en realidad el sistema de seguridad social es el único que tiene una legislación específica que establece cómo es el fondeo de estos, que es básicamente, en el caso de la obra social Ceros y las obras sociales nacionales, un porcentaje del empleador y un porcentaje del empleado. Y en el caso de PAMI es un porcentaje de los empleados en actividad y después de la gente que después cuando se jubila, otro porcentaje mayor es lo que está destinado a PAMI. Eso en términos para nuestra provincia son más o menos para el año 2018 cerca de 9.900 millones de pesos. 500 más, 500 menos, hacen que cerca de 15.000 millones de pesos sea el gasto consolidado en salud de la provincia de Chubut. Sigamos a la próxima. Y la pregunta es, ¿esto es mucho o es poco? A mi entender, más gasto no necesariamente implica más salud. De hecho, uno de los ministros más recordados de la historia argentina, que fue Ginés González García, tiene un libro que se llama eso, es decir, mayor salud con menos gasto. Es decir, tiene un libro que habla específicamente de esto, que es que no necesariamente que se gaste mucho significa que se gaste bien. Y aparte pasa otra cosa. Podemos decir que nosotros tenemos dos sistemas de salud, un sistema de salud público y un sistema de salud privado. El tema es que el sistema de salud público y el sistema privado están unidos por vasos comunicantes, pero no al mismo nivel. Y eso hace de que el sistema de salud público en situaciones socioeconómicas malas sea diferente porque termina proveyendo recursos al sistema privado de salud. Eso es porque básicamente el sistema privado de salud es muy sensible a la demanda inducida. Y eso hace de que, es decir, siempre hay una situación de inequidad, pero esa situación de inequidad en cuanto a recursos que se orientan a los servicios de salud se profundiza en situaciones socioeconómicas malas, como esta. ¿Se entiende? Eso lo que le quiero decir es, siempre la distribución va a ser asimétrica. La distribución asimétrica va a ser
más asimétrica y más desfavorecedora del sistema de salud público cuando la situación económica es mala. Eso que se llama, tiene un nombre que se llama solidaridad invertida. Básicamente significa de que, como hay una fuente de financiamiento que se llama sistema, básicamente el gasto público en salud, se produce como cuando faltan ingresos de este lado, un aumento de la demanda a costa de los otros. Un proceso complejo, pero que nos coloca ante la situación de decir de que es necesaria la regulación de la distribución de los recursos, porque no es que solamente van acá los recursos. Muchos de los recursos que van en algunos de estos sectores son para actividades sanitarias que no son productivas, que no tienen un fin que sea curar personas, ¿se entiende? Entonces, la regulación es un tema muy importante, pero muy importante. Le voy a colocar, por ejemplo, algo, un ejemplo claro. Guardias de 24 horas. Es un servicio que usualmente es deficitario desde el punto de vista económico. Entonces, uno pensaría que un sistema público tendría un sistema de guardia de 24 horas y un sistema privado tendría un sistema de guardia de 24 horas. En la región, lo que pasa habitualmente, cuando hay una época de vaca flaca, se disminuyen los servicios de guardia de 24 horas del sistema privado y el único que queda abierto, ¿cuál es? El del sistema público. Eso se llama solidaridad invertida. Y el financiamiento para que ellos puedan seguir siendo categorizados como instituciones, lo ponemos lamentablemente todos nosotros. Otro punto que tiene que ver con el tema de salud y el gasto directo de bolsillo es algo que se llama gasto catastrófico en salud. El gasto catastrófico en salud es cuando uno eroga el 30% de su ingreso o más en atender sus necesidades de salud. Se llama gasto catastrófico porque a ese nivel muchas personas terminan relegando cuestiones que son esenciales para su vida cotidiana, cuando no empobreciendo, cuando no restringiendo alimentos, para pagar cosas que tengan que ver con su salud. En Chubut, el 2% de los hogares gastan más del 30%. 2%. Eso es según la encuesta permanente de hogares, que en un estudio del año 2017, que lo revalida con otra encuesta, es bastante reciente el estudio, lo coloca en valor este número. Y eso significa que de ese grupo hay un grupo que ese 30% lo inestabiliza, pero pueden confrontar. Eso pasa también por otra razón, porque en realidad el gasto catastrófico en salud es más común en los hogares que tienen un nivel de instrucción elevado y un nivel de ingreso elevado. ¿Qué significa eso? Significa que usualmente ese grupo de personas son las que a veces terminan dando el 30% de sus erogaciones en salud, por lo cual son menos sensibles al empobrecimiento. Pero un 0,5% de los hogares empobrecen debido a gasto en salud. Eso significa que todos los meses se hacen un poco más pobres y un poco más marginales porque necesitan cubrir gastos en salud. Esto es un enorme problema porque los números que estamos hablando de personas que están en esa situación y del gasto y de que están diciéndonos que no están cubiertos, termina siendo de enorme dimensión. Les coloco una dimensión que nos puede tocar a todos. Y entre paréntesis, hay personas dentro de este grupo que la sufren más. Una de esas son las personas mayores de 65 años. Las personas mayores de 65 años que tienen que a veces que elegir entre pagar su medicamento o comer. Esto no es una realidad marginal, es una realidad cada vez más frecuente. De hecho, por otro lado, la gente sobrevive cada vez más años, pero sobrevive con enfermedades. Entonces, es todo un tema que hay que poner en consideración porque, en principio, la lógica diría que estas son grupos poblacionales que deberían ser privilegiados, no los sufrientes de un sistema de salud. La próxima, por favor. 3.100 hogares chubutenses sufren gasto catastrófico en salud. 3.100 hogares, grupos humanos que, debido a la naturaleza de una enfermedad, una serie de enfermedades, sufren penurias económicas debido a que tienen que erogar gastos de su ingreso en esto. Bueno, ya hemos respondido un poco una preguntita.
sobre cómo está la cobertura financiera de los problemas de salud de los chubutenses. Aclaro que los 3.100 no son todos personas que no tienen obra social, ¿no? Mucho dentro de ese grupo de los 3.100 personas tienen cobertura social y sus obras sociales no le cubren una serie de prestaciones, por lo cual tienen que hacer un gasto directo de bolsillo que es desproporcionado con sus ingresos. ¿Qué servicios están cubiertos? Sería la segunda pregunta. Vamos a la próxima. Para saber qué servicios están cubiertos, uno tiene que saber dos cosas: necesidades y los servicios que se brindan. Acá podemos hacer un esquema del sector público, otro gran tema, que en el sector privado no tenemos mucha estadística sobre la fuerza de trabajo del sector privado. Pero el sector público sí está bastante estandarizado y podemos decir que la fuerza de trabajo en personas son cerca de 6.500 personas, que tenemos que los establecimientos de nivel B y la población y la razón son estas. Esto básicamente significa que la cantidad de establecimientos y en relación a las personas favorece a dos lugares, básicamente Esquel y Comodoro Rivadavia, y Puerto Madryn es un lugar que aparentemente desde el sector público está en desventaja en cuanto a infraestructura pública. Y la cantidad de camas de internación, es decir, servicios con internación, centro de salud nivel 1, centro de salud nivel 2, en las distintas áreas programáticas, porque acá en la provincia se dividió en 4 regiones el sistema de salud provincial, con la finalidad, no siempre cumplida, de que haya una mayor capacidad administrativa dividida en regiones. Próximo. Otra cuestión más, la cantidad de consultas. Tenemos que en el sistema público, desde hace aproximadamente 11 años, estamos teniendo una meseta en la cantidad de consultas. Más o menos 1 millón de consultas anuales, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero no es que eso uno diría, o hacemos muy bien nuestro trabajo y la gente se enferma menos, o no tenemos la suficiente cantidad de servicio para cubrir la demanda. Aparentemente la opción B sería la respuesta. Claro. Esto es algunos esquemas, pero básicamente la cantidad de consultas, la cantidad de internación se mantienen en una meseta, y dentro de esos tenemos que hay grandes diferencias entre las consultas que se realizan en los centros de atención primaria, cuya finalidad última es absorber la demanda de consultas, y las consultas de guardia y las consultas de hospital. Hay grandes diferencias según cada área programática y diferencias sustantivas en cuanto al rendimiento. Entonces tenemos que, hay 2 áreas programáticas, la Trelew y la Comodoro Rivadavia, que la diferencia con, por ejemplo, Esquel y el área programática Viedma, en cuanto a consultas que se realizan en los centros de atención primaria, es muy grande. Eso significa que o hay mucha demanda rechazada, o hay mucha gente que no consulta, es decir, no hay muchas más relaciones que esa. Por otro lado, las consultas de guardia, que se ven acá en el área programática Trelew, en el área programática Comodoro, también nos reflejan situaciones de consulta o pedidos de atención médica que son hechos sin planificación. Entonces, desde el punto de vista de atención, es algo bueno que atienden mucho, pero cuando sobrepasan a las consultas de los centros de atención primaria o a las consultas de los hospitales, nos están diciendo, bueno, hay algo que pasa en esos lugares que no están haciendo bien su trabajo. Y este otro es un muy buen indicador de la cantidad de gente con cobertura social que concurre a hospitales públicos. El caso, nosotros tenemos que el 70% de la gente del Chubut, 67, 71 según los momentos, tienen obra social. Pero la cantidad de partos que se realizan son el 46%, 38%, 27%, 57% y 42%. Eso significa que el resto de esos partos se realizan en la parte privada. Entonces tenemos que en Comodoro la mayoría de los partos se realizan en la parte privada. En Esquel, por el otro lado, la mayoría de los partos se realizan en la parte pública. Y en el área programática Trelew,
el nivel proporcionado entre la cantidad de partos que se realizan en la parte privada y en la parte pública. También eso nos tiende a pensar a llevar cómo sería la infraestructura en términos de la gente que necesita atención en cada uno de estos lugares. Por el otro lado, también eso nos refleja que en Comodoro, y eso también es una realidad, los prestadores privados son muy potentes, que también eso ocurre ahí, y tienen una gran capacidad de atención de demanda, cosa que no ocurre en las otras áreas programáticas. Volviendo un poco a las necesidades, el término, digamos, más concreto para saber necesidades que son inapelables es la mortalidad. Hay 3 indicadores, si se quiere, clásicos: mortalidad general, mortalidad infantil. La cifra dice el número en tasas por 10.000 usualmente, salvo en la materna que es por 100.000, y la relación con otras provincias. En términos de mortalidad general, estamos en el promedio. En términos de mortalidad infantil, estamos en el 9º lugar. Lo recalco esto porque ha habido una confusión. El año pasado se publicó como que éramos la provincia con la segunda mortalidad infantil. Esto no es así. De hecho, la cifra que está publicada, la cifra que dieron es la cifra de mortalidad infantil del año 2015, no era la del año 2017, y tampoco era la menor, la segunda del país. De todas formas, la mortalidad infantil no es un buen indicador de un desempeño en un sistema de salud, porque es muy sensible a los cambios socioeconómicos, fundamentalmente cuando los nenes entre 30 días y un año son muy sensibles a la situación socioeconómica. Buena situación socioeconómica, la mortalidad infantil en ese rango disminuye. Mala situación socioeconómica, la mortalidad infantil en el rango de 30 meses a un año aumenta. Y ni hablar de entre 1 y 4 años. Y la mortalidad materna, que estamos en segundo, pero también hay que revisarlo como indicador, porque como son cifras en 100.000 y usualmente son 1 o 2 muertes, no terminan siendo anualmente un buen dato porque carecen de sensibilidad y especificidad. Entonces, me parece a mí que habría que averiguar un poco más el tema de morbilidad materna, es decir, cuánta gente enfermó gravemente debido a en el contexto de su enfermedad, y eso sí nos indicaría qué tan bien o mal hacemos nuestro trabajo como sistema de salud. Y esta es la mortalidad como causas específicas. El CV es cardiovasculares, tumores, infecciosas y causas externas. Realmente tenemos un grave problema en las muertes debidas a tumores y las muertes debidas a infecciones. Superamos ampliamente la media y es una provincia que por la lógica debería ser más sencillo trabajar estos problemas. Sin embargo, las tasas de mortalidad ajustadas nos dan cifras muy altas. Próximo. Entonces, visto esto, yo hice un trabajo hace 2 años, que ahora estamos haciendo el formato para publicarlo, sobre cuáles eran las necesidades que estaban cubiertas satisfactoriamente. Dentro de eso, es un trabajo quali, lo que está rojo no está cubierto. Enfermedades crónicas, en la oferta de servicios tenemos un problema severo. Acá lo que coloqué es si existe el servicio, que sería la cuestión más esencial, si es accesible, si permite una complejidad creciente, si el proceso hay alguna norma que lo asegure para la gente, y si tiene cobertura en toda la provincia, y si el servicio que se provee es integral. A partir de eso hice como una especie y ahí empecé a poner en rojo lo que no estábamos bien. Esto sería el rojo, pasa a la próxima por favor. Y lo que estábamos definitivamente muy en rojo es en aquellos problemas sociosanitarios complejos. Ahí está mi amiga, ¿dónde está Natalia Tribucio? Por ahí. Justo se ha ido. En la cual, ¿por qué? Porque hay una serie de servicios en los cuales estamos teniendo grave problema, que también lo habíamos hablado con la concejal, que son aquellos problemas de salud complejos. Hay problemas como la discapacidad, que no es únicamente la discapacidad con la cual uno nace, es cada vez mayor la cantidad de gente, por los avances de la tecnología, que puede sobrevivir a una circunstancia de salud extrema. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular. ¿No? Por ejemplo, un accidente. En esas situaciones la persona sobrevive a ese evento, pero
necesita una serie de servicios para poder reintegrarse a la sociedad que son muy complejos. Esos servicios, o los servicios que se necesitan por problemas de salud mental, o los servicios que se requieren para problemas de adicciones o problemáticas sociosanitarias muy complejas, realmente tenemos un enorme problema para confrontarlo. Y no es un problema únicamente de la parte pública. Las personas con obra social privada, con obra social o con prepagas, también tienen esta misma dificultad. La imposibilidad de acceder cuando se dan situaciones de salud complejas. Esto nos coloca que esas personas realmente sufren ese padecimiento en una doble dimensión, por su propia enfermedad y por la incapacidad de la sociedad de brindarle algún mecanismo de contención. Esto para los chubutenses se nos está convirtiendo en un grave problema. Próximo, por favor. Y esto es la encuesta, el censo 2010, que tuvo algo muy copado, que fue que evaluaron las personas con discapacidad. Si uno ve el número de las personas que están censadas con algún grado de discapacidad, este es el total que está arriba: visual, auditiva, motora y cognitiva. Estamos hablando de un número muy importante. Cerca del 17% de las personas de la provincia del Chubut tienen algún grado de discapacidad. ¿Qué es lo que significa eso? Que nosotros tenemos que tener la capacidad de respuesta para abordar esta problemática que por volumen es importante. Lamentablemente no tenemos la capacidad de afrontar correctamente lo que es un problema. Porque miren ustedes, 43.900 personas refieren a algún nivel de dificultad visual que los coloca en el grado de discapacidad. 12.000 auditivas básicamente, 10.000 personas tienen alguna discapacidad motora en el nivel superior, miembros inferiores 20.000 personas y cerca de 10.700 personas tienen algún déficit cognitivo que los coloca en el rango de discapacidad. Es un problema de magnitud importante. Los dispositivos que deberíamos tener para afrontar esta problemática deberían estar en relación al volumen del problema. Como es evidente, tenemos dispositivos, pero no con la capacidad para confrontar el problema. Próximo, por favor. Entonces, sobre la población cubierta, ¿qué sabemos? Sabemos que el 2% de los hogares sufren gastos catastróficos en salud. Sabemos que el 27 al 32% de las personas no cuenta con una cobertura formal en salud. Sabemos que de las personas con cobertura formal en salud no todas tienen garantizados sus servicios. Sabemos que algunos servicios por falta de complejidad o falta de recursos humanos no se realizan. Y sabemos que existen grupos con necesidades especiales que requieren, por otro lado, una gran cantidad de esfuerzo para resolver sus problemas. Próximo. Entonces, ingresamos a la tercera parte de esta charla, con la cual vamos a ir finalizando, que es, ¿qué hacemos con esto? Porque esa es la pregunta del millón. Es decir, he tratado de evitar en esta charla abordar temas puntuales. Los temas que hablo son macro porque me parece que lo que necesitamos es setearnos mentalmente que necesitamos un cambio y que ese cambio que necesitamos va a estar de la mano de cómo nos imaginemos que debería ser un sistema de salud. Entonces hice este esquemita. Este esquemita es un señor que se llama Rodolfo Viasca, que habla sobre cambio. Dice que para una determinada situación hay un determinado tipo de cambio. Dice, por ejemplo, que para las situaciones desesperadas se necesita una revolución, para una situación urgente se necesita una renovación, para una situación preocupante se necesita reingeniería, cuando hay algo que está bien, algunas cosas, otras no, para corregir, revitalización, y una situación óptima lo que se necesita es evolución. En ese camino coloqué nuestros 3 ítems, que son cobertura de la población, servicios que se brindan y financiamiento de las prestaciones, y en base a una opinión personal, ¿no? Digo en qué eje estamos en cada uno. Seguí la próxima. En cuanto a cobertura de la población, en mi opinión, nuestra problemática es urgente, por lo tanto necesitamos una renovación. ¿En qué consistiría esa renovación? Una legislación que nos diga qué es lo esencial para un chubutense. Hoy, por ejemplo, estamos en un contexto de paro, retención de servicios. Y todo el mundo quiere hacer una ley de servicio esencial. Entre paréntesis, nosotros habíamos hecho una y no la cajonearon, pero bueno. Pero más allá de eso, usted imagínese de qué
socialmente relevante, pero no únicamente para esto, sino para después exigir qué sería el piso de nuestros derechos, qué es lo esencial, qué es lo que debería estar cubierto. Es decir, si ustedes buscan la legislación, no van a encontrar nada acá en Chubut, y lo único aproximado que van a encontrar es algo que se llama PMO, Programa Médico Obligatorio, que es el sistema de supuestos mínimos, Programa Médico Obligatorio ampliado, después lo pusieron, de las personas con obra social nacional, entre paréntesis, no obras sociales provinciales, y tenemos que las personas con obra social provincial y las personas que no tienen una cobertura formal son simples opiniones, qué es lo esencial o no. Entonces la mayoría de la gente se remite a lo básico. Bueno, la cuestión es que para saber cuánto tenemos que gastar, qué servicios tenemos que cubrir, a qué población vamos a alcanzar, qué se puede y qué no se puede, necesitamos definir qué es lo esencial. Y eso se puede, no es que decir un invento mío. Ustedes van a, pongámosle, Puerto Rico, que es el primero que salió en Latinoamérica, o cualquier otro, ellos tienen definido qué es lo esencial. Porque definir qué es lo esencial es definir qué es el derecho a la salud, en términos operativos, no en términos abstractos de qué es lo que interpreta una u otra persona. Lamentablemente, la provincia se ha ido diluyendo en una serie de leyes de salud de segmentos muy pequeños, y no hemos podido completar la película de qué es lo esencial. Cuando nosotros tengamos definido que se puede establecer qué servicios son esenciales, y cualquier persona, desde la que esté en la absoluta marginalidad hasta que aquella que tenga el máximo ingreso, y nosotros definamos eso, nosotros vamos a poder definir el derecho a la salud y vamos a poder planificar cómo crecer el sistema de salud en base a servicios que aseguran esas necesidades. En mi opinión particular, y no porque sea del gremio, me parece que operativamente sería útil que cada persona tenga su médico de cabecera. Los sistemas con médico de cabecera han mostrado ampliamente que los sistemas capitados con incentivos permiten decir y colocar a un responsable de gestionar las necesidades de salud de una persona. Hoy, una persona que necesita un servicio de salud es un karma de golpear puertas. Y uno le receta una cosa, otro le receta otra cosa, uno le dice que... No, necesitamos responsables, gente que gestione las problemáticas de salud de las personas, necesitamos una base de datos sobre qué gasta en insumos una persona, cómo se lo refiere, cuáles son los motivos por los cuales va a tal o cual lugar. Eso se puede. De hecho, el programa de médicos cabecera del Hospital Italiano cubre 450.000 personas. Nadie me puede decir que el sistema de médico cabecera del Hospital Italiano, que ni se compara con el gasto consolidado del sistema, es mucho menor, el presupuesto global del sistema de salud del Hospital Italiano, y 450.000 personas son muy similares a la población que nosotros tenemos, y nadie me puede decir que si vos sos afiliado al Hospital Italiano no vas a obtener un buen servicio. Ahora de cobertura universal es gracioso, por no decir un disparate. Cobertura universal en salud es una cuestión azarosa, sin sentido, en un momento en que no podemos asegurar las cuestiones esenciales. Y por otro lado vamos a poder tener una base de datos poblacional que nos permita a nosotros encarar con información las problemáticas que vayan surgiendo. En cuanto a qué servicios se brindan, mi opinión es que es preocupante la situación en Chubut y necesitamos una reingeniería. Y en relación a esto, próximo por favor, coloco dos palabras: regulación e incentivo. A diferencia de los sistemas de salud, de todos los otros sistemas económicos, porque el sistema de salud también es un sistema económico y con una porción importante, usualmente es el 11% del PBI de la Argentina se gasta en salud, entre el 9 y el 11% del presupuesto provincial únicamente en salud, más el resto de los gastos, como vimos. Entonces es todo un tema. Pero la lógica del sistema de salud económica es diferente. De hecho, hay una teoría que se llama teoría de los fallos, que habla sobre cómo es la lógica. ¿Qué es lo que pasa habitualmente con el mercado de los vasos? Aumenta la oferta de los vasos y disminuye el precio. Con salud no pasa lo mismo. Aumenta la oferta y sigue el mismo precio. ¿Qué significa eso? Tenés un tomógrafo, están llenos los turnos de los tomógrafos. Tenés 2 tomógrafos, están llenos los turnos de los tomógrafos. Tenés 3 tomógrafos y están llenos. Tenés 5, 6, 7 y así sucesivamente.
¿Por qué? Por este fenómeno de la demanda inducida, entre otras cosas, y porque nos sometemos a algo que se llama altruismo de la necesidad. Eso significa como la necesidad en salud usualmente la define una persona, que es el médico. Si es altruista el médico, te va a ver el mejor costo-beneficio. Si no lo es, el peor. Y eso hace de que se necesite regulación para no caer en esa situación azarosa. Regulación que ponga un tope y que regule. Y también el sistema de incentivos que ha demostrado ser muy efectivo. Esto un poco más técnico sería división del sistema en prestadores y financiadores y reorganizar la red de prestadores. Categorizar a los prestadores en forma más estrictas y ajustar sus posibilidades de financiamiento a esa categorización. ¿Qué es lo que quiero decir? Si vos tenés tales servicios en tu sanatorio, vos acreditás para que las obras sociales te paguen tal cosa. Si no lo tenés, no. ¿Está? Eso es muy importante. Dividir el sistema público en algunos subsistemas, yo diría en 3. El sistema de emergencias, los centros de atención primaria y el segundo y tercer nivel tienen que ser 3 subsistemas separados. Está comprobado acá en Argentina y en el exterior que si nosotros hacemos un sistema de emergencia separado y le buscamos una fuente de financiamiento diferente y reglas diferentes, tenemos mejores resultados. Los centros de atención primaria tienen una lógica diferente y tendrían que tener una unidad administrativa diferente y una complejidad diferente, y dejar los hospitales como elementos que se refieran a los pacientes de alguno de estos niveles. Si alguna vez se completa el Hospital Zonal de Trelew, es un hospital que se llama de cuidados progresivos, y una lógica diferente a los hospitales que actualmente existen, que se basa un poco en estos modelos. Aumentar la capacidad operativa de los centros de atención primaria. Yo la verdad no sé por qué no hay laboratorio en los centros de atención primaria. Es costo-beneficio, le ahorra problemas a la gente, menos demanda en el hospital, ya sabés cuáles prestaciones se pueden hacer y cuáles no, y le podés amplificar mucho más y disminuir los problemas a la gente. Imagínense otro servicio. ¿Qué significa? Hay tecnología que tiene que estar cerca de la gente, no centralizada. Eso también ya está demostrado y hay mucha experiencia al respecto. ¿Sí? En plata, muy costo-beneficio. Vos imaginate que colocar un laboratorio en términos relativos de inversión es muy poca, en recursos humanos y tecnología. Es muy costo-beneficio. Y la otra cuestión es cuando uno piensa en red, no necesariamente todo tiene que estar uno en cada centro de salud. En este centro de salud vamos a tener tal servicio, en este otro centro de salud tal servicio. De hecho, acá en la provincia del Chubut se da de que usualmente hay siempre en cada segmento de mayor población centros de salud que son los que sobresalen por la demanda. En este caso, acá en Trelew tenemos Tiro Federal y La Maya, y vos decís, ¿y dónde coloco las cosas? Y las colocas ahí, ¿me entendés? Es decir, es una cuestión muy esencial de cómo distribuís la infraestructura. Y por otro lado, la tecnología que hay ahora no es la misma de antes. Hoy vos tenés que, una química clínica básica, un laboratorio básico, la tecnología, pero te procesa muestra, roleta, y necesitas mucho menos que antes para cubrir una serie de servicios que son muy costo-beneficio, que le mejoran la salud y la información a las personas, y por otro lado la persona no tiene que penar lo que tiene que penar para tener algunas cuestiones básicas, ¿me entendés? Que ya está, es decir, que estamos en el 2018 y la hacemos, no sé, es de otro siglo. Las situaciones de vulnerabilidad necesitan un cuidado y dispositivos especiales. Eso lo saben las personas que trabajan en el área. Lo que por ahí nos está costando es el tema del volumen. No tenemos el volumen para contenerlo. Y crear servicios de segundo y tercer nivel de alta demanda. ¿Qué significa? Oncología, neurología, cirugía, neurocirugía, cirugía cardiovascular son situaciones en que la necesidad de resolverlo se hace cada vez más frecuente y no tenemos desarrollo en la región. Y necesitamos tener desarrollo en la región, sino lo que vamos a ver es que algunos de nuestros familiares, lamentablemente, van a tener que ir a otro lugar a resolver sus problemas, como está sucediendo ahora, pero después el problema no es que va a ser menor, siempre va a ser mayor porque la gente aumenta su edad y estos problemas son más frecuentes con la edad. Próximo, por favor. Y en cuanto al financiamiento de las prestaciones, tenemos una situación desesperada. Por lo tanto, necesitamos
un cambio a 360 grados. Próximo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la ley, que las asignaciones para lo que sean el presupuesto del Ministerio de Salud sea por ley, no puede ser azaroso, que un año te da 9%, otro por 10%. ¿Cómo es eso? ¿Cómo uno puede gestionar si no sabe cuánto va a ser el presupuesto para responder a las obligaciones del sistema de salud? Y la otra cuestión, automatizar recursos humanos. ¿Qué significa? Cuando en la administración uno tiene un problema que es muy vulnerable a la decisión humana, ese básicamente que a uno se le vaya la mano, uno tiene que automatizarlo. ¿Qué significa? Que si el problema es que se incorporó mucho recurso humano que no cumple una finalidad específica en un momento de pocos recursos, el filtro no tiene que estar en una persona, tiene que estar en una máquina. En esta cuestión es, básicamente, un presupuesto y un raviol para ese presupuesto. Y la categoría. Y entrada y salida. Esos procesos, que ve cómo se debe, es decir, pero antes de que ingrese la persona, no después, porque después ya está jugado, se lo inventan, ¿me entienden? Lo que quiero decir es que algunas cuestiones que dependen de la influencia en decisiones humanas se tienen que automatizar, porque si no, no tiene sustentabilidad el sistema. Y siempre está la presión que hay sobre el inciso 1, que es recurso humano, en el sistema de salud, es altísima, el 110%. Es decir, el 110% del presupuesto habitual de los hospitales, 110, ¿no? Es decir, no 100, 110. Y diría uno, ¿y dónde queda la brecha para insumo, para proceso, para cobertura de pacientes? Y no queda, y es lo que estamos viviendo ahora. Crear un modelo diferente para los servicios de urgencia. Dependencia mixta. ¿Por qué no pensar una dependencia municipal, provincial, de obras sociales para un sistema de emergencia? Ya está probado que funciona. Hay experiencias nacionales, eso que significa que no es algo internacionalista. Ha demostrado que es eficiente. Y uno disminuye la vulnerabilidad del sistema de emergencia a situaciones macroeconómicas o a situaciones de tensión del sistema de salud. Financiar demanda, no oferta. ¿Qué significa? Uno tiene que colocar que el incentivo esté en atender gente, no en que exista estructura. ¿Se entiende? Ese parece una verdad de perogrullo, pero todos los programas nacionales financian la demanda, no demanda, es decir, financian la oferta, no la demanda. ¿Qué significa? Vos haces esto, te compro tal cosita para vos. Vos haces este otro, te compro tal cosita. Y eso es un sistema de antiintensivo para no atender gente. Lo que hay que hacer es financiar la demanda, es decir, la gente que vaya y vos le resolvás una necesidad de salud, un incentivo económico para la institución o para la gente que esté involucrada en eso. Regular los prescriptores, regular las asociaciones médicas, mancomunar fuentes de financiamiento. Por ejemplo, a mí, A2 como estrategia me parece muy buena. Es decir, creo que mancomunar es eso, ¿no? A2 es una idea muy interesante, muy interesante de cómo uno puede avanzar. Consolidar fondos compensadores para obras sociales no aportantes directo al fortalecimiento del sistema. ¿Qué significa eso? Vos tenés la obra social X. No tenés convenio con nadie, la pasás bomba. Desde contar a tu afiliado y es problema de otro. Eso no puede suceder. No puede suceder de que vos gastes cero en los servicios de salud de tu afiliado. Y eso pasa con las prepagas, porque le aclaro que el Sanatorio Los Barcos lo hemos pagado los chubutenses, y no lo usamos los chubutenses, lo usa Pampita, lo usan todo, menos nosotros. ¿Por qué? Porque una gran parte de la población ideal de la prepaga, Swiss Medical, que se convirtió en un conglomerado, vos decís, le rinde plata. ¿Por qué le rinde plata? Y porque el costo fijo se lo pagan otras personas. ¿Quiénes se lo pagan? Varones entre 18 y 35 años, que son los que no se enferman, que están en el campo petrolero. Esas personas que no se enferman, que no recurren, que no gastan el sistema de salud y que tienen esa prepaga, terminan financiando infraestructura que después le rinden en otros lugares. Dicho de otra forma, no podemos permitir que haya gente o haya obras sociales a las cuales los chubutenses le aportemos y que no dejen en infraestructura para resolver los problemas de salud.
Esa solidaridad cruzada que tenemos es un enorme problema que estamos teniendo. ¿Cómo puede ser? Perdón si alguno trabaja ahí. Perdón, no leo. Que las 3 prepagas tengan los edificios más lindos y nuestras instituciones sanitarias se estén cayendo a pedazos. ¿Qué significa eso? Que la plata no está en las instituciones sanitarias, la plata está en otro lado. Y eso se hace con regulación. Si vos no tenés la capacidad de ofrecer ese servicio, debería haber un sistema que se lo desconte compulsivamente y colocarlo en el lugar que hay que colocarlo. Por ejemplo, hay obras sociales que no tienen convenio con neonatología. Por ley tienen que colocar a dónde van sus afiliados. Y ellos colocan el hospital público, pero no aportan nada. Entonces, uno no puede, porque eso es de financiarlo. ¿Qué es lo que se debería hacer? Es, vos, obra social, tus afiliados cuando tienen un bebé y necesitan la neo, ¿a dónde van? No tenemos convenio con nada. Bueno, el 15% de tu ingreso van a ir a financiar la neo para cuando tengan un problema, tu afiliado, tengan a dónde ir. ¿Se entiende? Bueno, eso no existe, entonces existe un desfinanciamiento de la infraestructura y del recurso humano, porque, como habíamos visto, los 10.000 millones de pesos, casi 10.000 millones de pesos que está en el sistema de obra, ojo que esto también va por nuestra obra social provincial, lamentablemente, ¿verdad? Nuestra obra social provincial no aporta demasiado para fortalecer la infraestructura sanitaria de la provincia de Chubut. Y, por otro lado, hay alguna serie de retenciones que son necesarias para aportar al sistema de salud que se llaman doble ganancia y que servirán, por ejemplo, para financiar un sistema de emergencia. Tabaco, alcohol, seguro contra tercero. Ustedes no sé si saben que en el seguro contra tercero hay un capítulo que si vos tenés un accidente tienen que pagar a la guardia. Nunca lo pagan, obviamente. No son 2 mangos. Pero esa plata estamos hablando que en el 2016 eran cerca de 100 millones de pesos los chubutenses. ¿Qué bien nos vendría 100 millones de pesos para nuestro sistema de emergencia? Que son los que cubren esas necesidades. De la misma forma, y está demostrado esto, de que si tenés impuesto al tabaco, impuesto al alcohol, y lo colocás en el sistema de salud, eso se llama doble ganancia. Restringís algo que daña la salud y por otro lado tenés una fuente de financiamiento genuina para poder mejorar las prestaciones de salud.